La pasada semana recibimos un tuit en el que se nos animaba a hablar de la ELA. Lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Tú eres testigo. Pero en esta ocasión hubo algo que nos llamó la atención de manera especial, y era la forma en que querían que habláramos de ella. Porque se trataba de enfocarlo, fíjate, desde el humor. Claro, inmediatamente nos pusimos en contacto y recibimos este segundo mensaje. Me llamo Tomás Peinado y en las redes sociales soy tom@tompeinpau. Estudié en periodismo, imagen y sonido, pero si desde joven he estado vinculado a colaboraciones en diversos medios de la mano de un antiguo compañero de la facultad, David Botello, he decidido colaborar en diferentes podcasts y ya en solitario he tenido varios, sobre todo vinculados a la discapacidad y a las denominadas enfermedades raras. Difundiendo precisamente mi podcast, Enfermedades Raras, Gente Muy Normal, conocí a Raquel Estúñiga. Y aquí quiero que escuches a Raquel. Hola a todos los oyentes, mi nombre es Raquel y me diagnosticaron ELA hace 4 años después de 2 duros años de un continuo ir y venir de distintos médicos, decenas de pruebas e incluso llegando a pasar por quirófano ya que mis síntomas eran compatibles con una lesión de columna de la zona lumbosacra. Bueno, como te pasa a ti o me pasa a mí, Tomás quedó enganchado también al espíritu de Raquel, a la energía que desprende, ¿no? Sobre todo cuando le puso 2 condiciones para hacer un equipo que llevara a cabo sus charlas. Que esas charlas fueran muy locas y quería hablar de la ELA, pero con humor. Yo digo que nos dan cortocircuitos por sobrecarga en la red. Nos ponemos en huelga de brazos caídos, por lo que necesitamos alimentarnos a través de una sonda colocada en el estómago, a la que yo llamo piercing. También perdemos la capacidad de poder hablar y necesitamos de dispositivos que controlamos con la ayuda de unos infrarrojos con nuestros ojos. Yo la llamo Bartola. Para saber más, tengo a la otra parte de la historia, a Tomás Peinado. Tomás, qué gozada encontrar a gente que todavía a estas alturas te acaba sorprendiendo, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, John. Pues sí, la verdad es que encontrarme con Raquel es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. ¿Qué es Hable con ELA? Que, por cierto, es un juego de palabras, me imagino, con la película famosa de Almodóvar, pero más allá de todo eso, tiene mucha retranca, ¿no? Efectivamente, Hable con ELA es un podcast en el que Raquel y yo intentamos dar visibilidad a la ELA, que es la manera de que realmente primero la sociedad y luego las personas que realmente tienen capacidad para hacer cosas, ¿no? Los políticos, los gobiernos, las instituciones, pues sepan lo que es la ELA, lo que supone tanto para los enfermos como para sus familias, y que primero de todo se dediquen recursos para que los años que tienen de vida, que no son muchos, la esperanza de vida de un enfermo de ELA pues es en torno a 3, 5, no muchos más años, John. Y además de esto, que es pues eso, tener una vida digna que pasa por tener mucho dinero para poder pagarlo, pues que se inviertan fondos en la investigación, porque a día de hoy, John, es una enfermedad que no tiene cura y tampoco tiene mucho tratamiento, es más bien paliativo. El hecho diferencial de toda esta historia que habéis montado, el Hable con ELA, y luego hablaremos también de Entrevistelas, que es otra historia que estáis haciendo, sí. Pero tiene mucho que ver con el humor y con el buen rollo, ¿no? Que son a veces el mejor altavoz que puede haber para hablar de ciertas enfermedades, porque no nos engañemos. Aquí incluso en la radio te pasa, cuando vas a hablar de una enfermedad hay gente que dice, uy, quita, ¿no? Ponme música o ponme algo, ¿no? En cambio, cuando lo haces con humor y viendo que hay gente que es capaz de sacar chispa de donde parece que no puede haber, es cuando realmente alcanzas lo que pretendías, ¿no? Efectivamente, Raquel me escuchó en otros podcasts que yo llevaba y siempre he intentado dar pues eso, un tono de humor, de buen rollo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Hay que llevar las cosas lo mejor posible, pero sobre todo Raquel me puso la condición de que fuera un podcast en el que no se quisiera dar pena sobre la enfermedad, sino más bien al contrario, basándonos sobre todo en el espíritu de ella. Ella es un terremoto de persona con una positividad enorme, pues lo que quería es que se visibilizara la ELA, por supuesto, que la conociera todo el mundo y toda la problemática que hay en torno a ella,
pero que lo hiciéramos pues cómo afronta la vida ella, con buen humor, con una sonrisa, con lo cual, como te puedes imaginar, John, pues es una energía y una positividad para los enfermos de ELA o para las personas que padecen algún tipo de enfermedad grave enorme, pero es que para nosotros, para las personas que afortunadamente no padecemos una enfermedad grave, pues es también un chute, si me lo permites decir así, de positividad, porque dices, narices, si esta persona con todos los hándicaps que tiene a diario es capaz de sonreír y de estar bromeando constantemente, ¿no vamos a poder los demás? Yo tengo un amigo, Íñigo, que el hombre está así, en la silla de ruedas y estas cosas, y siempre cuando vamos por ahí dice, pues no bebáis demasiado que no os voy a dejar la silla. O sea, quiero decir, es una de las personas que siempre irradia cachondeo allá por donde vayamos, ¿no? Lo digo porque me imagino que esas entrevistelas que hacéis, que son unas entrevistas con gente que precisamente la mayoría de ellos pues están viviendo esta enfermedad u otras similares, os enriquecen sobremanera y al que los escucha también, porque claro, dices, no ya el de que me quejo, que eso es lo primero de todo, sino que además aprendes cosas que dices, nunca hubiera podido imaginar que escuchando a esta persona podía yo aplicarlo a mi vida, ¿no? Pues sí, John. Yo me remito a la pregunta que me hace mucha gente. Mucha gente me pregunta, pero ¿tú conoces, tienes algún familiar que padece ELA, tu hermano, tu padre, Y digo, no. Digo, yo esto lo he conocido a través de Raquel. Nosotros hacemos un podcast, digo, en el que visibilizamos esta enfermedad. Digo, pero es que yo tengo una suerte enorme porque nosotros, por ejemplo, en las entrevistelas, lo que tú dices, entrevistamos a enfermos de ELA, como hicimos hace poco con Vicente Román, que es una persona, bueno, que igual que Raquel, irradia un humor y una diversión enorme. Y lo que te vas dando cuenta al escucharles es que ellos, pues bueno, quizá evidentemente forzados por esta cruel enfermedad, pero tienen una perspectiva muchísimo más clara que nosotros sobre lo que es la vida. Yo os invito a escuchar el podcast, simplemente con que busquéis en cualquier plataforma, en Spotify, en Google Podcast, busquéis Hable con ELA, pues podéis escucharlo. Y te voy a dejar solo una perla, John, y es, yo le pregunté a Vicente Román, que es la última entrevistela que hemos subido, le dije, ¿qué es lo que te ha quitado la ELA? ¿Sabes lo que me dijo, John? Es que a mí me dejó petrificado. Me dijo, me ha quitado muchos problemas, Tomás, me ha quitado muchos problemas. Yo ahora solo tengo uno, y es ver cómo afrontamos la ELA. Esa fue su respuesta. En fin. ¿Y qué razón tiene? Porque al final todos los días te levantas por la mañana pensando en problemas que igual no lo son tanto y sin embargo, pues cuando tienes uno gordo te das cuenta de que lo gordo es lo gordo. Fíjate, antes de despedirme, quiero que volvamos a escuchar, porque sin duda alguna merece la pena, a Raquel, porque lo que es un día normal en ella es un día tremendamente activo y sorprende para alguien que tiene ELA, pero es que luego el final, solo con el final, merece la pena haber compartido estos minutos. A las 10:30 me recoge la ruta para ir al centro de día. Voy a la Fundación Lesionado Medular, radio, informática y pintura. Después tengo sesión de fisioterapia y terapia ocupacional. Mi proyecto principal es el podcast que hago junto a mi compañero Tomás Peinado, Hable con ELA, un programa de charlas muy locas sobre la enfermedad, que tratamos con mucho humor e ironía. Últimamente hemos estrenado Las Entrevistelas, otro podcast en el que entrevistamos a otros enfermos o familiares para que nos cuenten sus experiencias. La ELA existe, pero no se acaba el mundo por tener esta enfermedad. Es cruel, sí, muy invalidante, pero tú te pones los límites y la vida es muy bonita como para perder un solo minuto en tonterías. Vive la vida, un abrazo para todos. No se puede decir de mejor manera ni se puede cerrar mejor cualquier conversación que como la que acaba de hacer Raquel. Tomás Peinado, gracias por tu trabajo, por tus podcasts, por contarlo en Herrea en Cope, por ponerte en contacto con nosotros y por regalarnos este ratito con Raquel, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ti, John. Un abrazo muy grande.